Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El Consorcio de Universidades del Estado de Chile es una corporación sin fines de lucro que reúne a las 18 universidades estatales o públicas. Fundada en el 93, obtuvo su personalidad jurídica en enero de 1994 y en este sistema compuesto por estas entidades es importante dialogar y entender, a propósito de la conversación del fin al CAE, con Alejandra Contreras, directora del CUECH. Buenos días, Alejandra. Hola, Nicolás, muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Hola, Francisca, un gusto verlos. Y es por eso que tenemos, a propósito de lo que ha pasado, varias preguntas, ¿no, Seba? Sí, es importante el rol que han tomado hoy día los rectores respecto a este fin al crédito canal del Estado, este nuevo FES, nueva forma de financiar la educación superior, porque las universidades son las que administran estos dineros, y cómo va a cambiar la forma en que se financian. También, ¿cuál es la lectura que han de este proyecto de ley desde el consorcio particularmente? Hay críticas de Ignacio Sánchez, de Federico Valdés, por un lado, pero también hay otras perspectivas que dan vuelta. Me es interesante escucharlo, Alejandra. Bueno, un gusto saludarlos y estar acá para comentar sobre este tema. A ver, los rectores y rectoras de las universidades del Estado obviamente han conversado bastante del tema desde hace un par de meses ya, con los antecedentes que se han ido conociendo previamente a la presentación del proyecto de ley. Y creemos, y ellos creen, digamos, yo hablo así, creemos en general por el consorcio, que esta es una oportunidad para empezar a debatir temas muy relevantes que han estado un poco postergados de nuestra discusión en los últimos años, como es el tema del financiamiento de la educación superior en su conjunto. Es decir, acá obviamente este crédito o este sistema más bien de financiamiento está enfocado en los estudiantes, ¿verdad? Y cómo ellos pueden acceder a la educación superior y financiar sus estudios, pero evidentemente también tienen un impacto en las instituciones, que como bien decía Sebastián, son quienes reciben estos dineros y los administran para poder gestionar el servicio que ellos otorgan. Entonces es un tema que no solo afecta al estudiante, también afecta a las instituciones y por tanto desde el punto de las universidades es necesario conversar y analizar justamente cómo este diseño de ley y este cambio normativo va a afectarlas o a impactar en su desarrollo y en su financiamiento. Creo que el tema de educación superior o financiamiento de educación superior no se agota con el tema de cómo se financian los estudios o cómo se financia el acceso a los estudiantes, sino que es más complejo que eso y por eso los rectores han señalado que este es un punto de partida para iniciar nuevamente esta conversación que tenemos postergada hace mucho tiempo. Hay que recordar que en la Ley de Educación Superior del año 2017-18, ¿verdad?, cuando se discutió, el tema estaba centrado en la gratuidad, que nuevamente es acceso de los estudiantes, pero no hubo una discusión respecto del sistema de financiamiento de las instituciones y específicamente de las instituciones públicas, ¿verdad?, que son estas instituciones que son parte del Estado, que pertenecen al Estado y en respecto a las cuales no ha habido entonces esta conversación de la responsabilidad que tiene el Estado para financiar a sus propias instituciones. Y en concreto, ¿cómo impacta a las universidades? Bueno, las instituciones públicas, hay que recordar que son instituciones que están adscritas por ley a gratuidad, por tanto todas ellas pertenecen al sistema de gratuidad y que además acogen a una gran parte de estudiantes de los primeros deciles de ingreso, por tanto la mayor parte de la matrícula de estas instituciones son alumnos que se financian vía gratuidad. El crédito, en este caso el CAE, era bastante minoritario en las instituciones públicas, por tanto el impacto para ellas no es tan significativo directamente, pero sí lo es de un punto de vista indirecto porque evidentemente cuando hay una gran cantidad de recursos públicos que se están gastando, ¿verdad?, en un modelo, eso implica que hay menos recursos, digamos, para alternativamente poder, por ejemplo, entregar recursos directos a estas instituciones. Lo que las universidades, o los rectores y rectoras siempre han señalado, es que las universidades públicas están privatizadas de facto. ¿Qué significa eso? Que se las ha tratado de la misma forma que si fuesen universidades privadas desde el punto de vista del financiamiento. Tenemos una ley de universidades estatales que también data del gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en el cual se le entregan a estas universidades, o se le mandatan más bien, un montón de funciones propias que tienen que ver con su carácter público. Responder a las necesidades regionales, tener una actividad pertinente, preocuparse del desarrollo del país, etcétera.
pero no existe, en correlato a eso, un financiamiento que permita que estas instituciones respondan adecuadamente a esas obligaciones. Entonces, por un lado hay un mandato respecto a que respondan como instituciones que pertenecen al Estado, que tienen que preocuparse del bien común, ¿verdad? Pero por otro lado son financiadas como instituciones privadas y por tanto tienen que competir con el resto del sistema para acceder a recursos que son entregados básicamente a los estudiantes. Alejandra, han habido críticas por parte de, por ejemplo, habló el rector de la Universidad Católica, hablaron gente del G9, del CRUCH, que la eliminación del aporte de los quintiles 7, 8 y 9 afectará a las mejores universidades del CRUCH, así lo conceptualizaron. Para Sánchez, por ejemplo, el cambio pone en riesgo la estabilidad de cientos de miles de estudiantes de la universidad afectada. Desde el punto de vista de las universidades del Estado, que como usted bien decía, han sido tratadas durante mucho tiempo como universidades privadas por el aporte fiscal directo, que recién es muy bajo. Y la plata que llega al Estado por aporte fiscal indirecto tiene que ver muchas veces con los créditos con los que los alumnos estudian. Yo sé que el proyecto de ley todavía no se ingresa y recién el presidente Boric lo firmó. Hoy día debería ingresar a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Educación, y no lo podemos, y obviamente la reflexión va a estar leyendo el proyecto, que no sabemos tampoco cómo va a salir. Pero antemano, escuchando lo que planteó el presidente Boric de estas posibilidades, ¿cómo lo leen desde el CUECH? A ver, efectivamente esta situación de no poder cobrar un copago, es decir, que el crédito, o sea, que el aporte de los alumnos se regula por vía un arancel específico. Efectivamente, para algunas instituciones va a tener un impacto importante porque son instituciones que cobran estos copagos por encima de lo que actualmente tienen los estudiantes como crédito. Sin embargo, eso es muy variable dependiendo del tipo de institución y justamente el tipo de estudiantes que estas instituciones acceden. Como les decía, hay instituciones que tienen una gran cantidad de estudiantes en los deciles del 1 al 6 o el 7, 8, y en el caso de los estudiantes en las universidades, que acceden a gratuidad o que están en gratuidad, ya existe un arancel diferenciado para esos estudiantes, no se les cobra el arancel real, de decirlo de alguna forma. Entonces, acá lo que hay que ver es si y ver las cifras, digamos, porque esto depende de las simulaciones, ¿verdad? Y las cifras, si los aranceles regulados que se van a determinar van a permitir tener aranceles razonables para esos deciles, o también a lo mejor en la discusión hay que avanzar a pensar en algún tipo de gradualidad en estos cobros para poder incorporar recursos adicionales de los estudiantes de estos deciles. Sin embargo, eso es algo que no se puede saber a priori, porque no conocemos, por ejemplo, cuáles son los montos de los aranceles regulados. Tenemos un universo muy pequeño de aranceles regulados que está asociado a la gratuidad, pero falta más del 60% de carreras que no se le han definido su arancel regulado. Eso es, por un lado, una expectativa, pero también obviamente es una posibilidad de una situación que sea menos ventajosa, digamos, de lo que puede ser. O sea, es una expectativa positiva o negativa y eso va a depender de cómo se definan esos aranceles. A propósito de toda esta conversación, por ejemplo, yo sabía que medios argentinos están cubriendo lo que fue el anuncio del presidente Boric, porque en Argentina, con Milei, hay todo un asunto de privatización de la universidad pública, que allá es gratuita. Que es allá, más, C5N está en Santiago. Sí, está en Santiago. Estuvieron ayer en la USACH, cuando estaban reporteando en directo para la televisión argentina, porque ellos dicen, mira, acá Milei quiere privatizar y acá el presidente Boric lo que está haciendo es quitar la carga. Y me remonto ahí para recordar el eslogan del movimiento estudiantil de educación pública, gratuita y de calidad. Y claro, estamos hablando de los créditos para estudiar, pero es buena la conversa respecto al arancel, a la plata que uno tiene que desembolsar mes a mes, familias o alumnos que no tienen las mochilas de la familia y que tienen que trabajar y estudiar. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa también con esta idea del arancel? De lo que vale hoy día una carrera universitaria por estudiar para acceder a progresar en la vida, para tener un mejor futuro. Más allá de la opción. Más allá de la opción del crédito canal del Estado. Esto vuelve a abrir la discusión que teníamos el año 2011 en esa época, porque yo lo que veo es el cambio en la conversación que a mí me agrada mucho, porque... en nuestra época no existía la gratuidad. Claro, entonces que vuelva la discusión al tema educacional de fondo, creo que es valioso porque si bien no está en la prioridad uno, como puede ser seguridad o migración o economía, la educación es demasiado importante como para que no la tengamos en cuenta como modelo
a pensarlo para el país. Efectivamente, yo creo que por eso decía en un principio que esto inicia o abre las posibilidades de una discusión más profunda. En términos de los aranceles, yo creo que es súper importante recordar que en la Ley de Educación Superior se dejó establecido un concepto que tiene que ver con que los aranceles deben estar asociados a los costos de impartir las carreras. Costos que evidentemente no son fáciles de determinar, digamos, porque no es así una suma de 3 elementos, digamos, sino que es una complejidad. Hay que pensar que las instituciones también desarrollan investigación, ¿verdad?, vinculación con el medio, y todo eso se conjuga en un solo presupuesto finalmente. Pero efectivamente lo que es importante entonces es cómo determinamos esos costos, porque en el fondo las instituciones son distintas y hay instituciones que desarrollan más investigación, otras que desarrollan menos, y eso debiese estar reflejado en los aranceles regulados, que son los que determina el Ministerio de Educación. Entonces, lo que ha pasado en la historia, digamos, de la educación superior en nuestro país, es que estos aranceles regulados o antiguamente aranceles de referencia estaban solamente determinados para algunos elementos, o sea, para efectos de la entrega de recursos públicos, básicamente, y los estudiantes que no accedían a esos recursos públicos tenían que pagar estos aranceles reales que no tenían límite alguno. Sí. Y ahí es donde vemos una heterogeneidad, ¿verdad?, de aranceles que no siempre se relacionan con los costos efectivos, digamos, y ahí, bueno, viene la discusión del lucro y viene la discusión de transformamos, o sea, las distinciones entre las universidades son tener grandes edificios o es lo que sucede adentro del edificio, ¿verdad? ¿Y qué estamos pagando con estos aranceles? Entonces, evidentemente, esta discusión respecto de si es legítimo o no, porque eso va a ser gran parte de la discusión, que el Estado determine aranceles o límites para los aranceles de las instituciones privadas, creo que es un elemento de fondo que se va a jugar en esta conversación. Y a propósito de la conversación, ligándolo a otro caso, el caso Hermosilla, que en todas sus ramificaciones llegó hasta la Universidad San Sebastián, donde tuvimos la discusión del sueldo de la profesora Marcela Cubillos, la voy a llamar así porque ese era su cargo por el que le pagaban dinero. No era hizo algunas clases. No era decana. Había un exceso. Era jefa de carrera. Académica. Era profesora. Académica. No, profesora. Profesora. No académica. Escribió un par de libros. No tenía bibliografía, pero parece que lo escribió. Y hizo un par de podcasts. Extensión se llama eso. Pero volviendo, estuvo la discusión. Carísima la extensión. Antes de que saliera el tema del CAE, estaba la discusión respecto a la San Sebastián, que también tomó por el lado el tema de la educación, respecto a que esta institución privada recibe fondos por el crédito canal del Estado. Así o sea, y que finalmente... Y por becas. También. Entonces, muchas de esas platas se iban a pagar los altos sueldos que recibía no solo Marcela Cubillos de 17 millones por media jornada, sino también al fiscal Manuel Guerra, que también vimos en los chats que después de salir del Ministerio Público recae de la mano de Andrés Chadwick, que también tenía un cargo ahí directivo, y gran parte del gabinete, los galácticos se hacían llamar, que también tenían la idea de que esto era como una estrategia publicitaria, tener mucha gente ahí. Entonces, la conversa de la educación, si bien no estaba en primer evidente del CAE, también la veníamos tomando de lado por lo que pasaba con la San Sebastián. Entonces, ahí nuevamente volvemos a educación y dinero. ¿Cómo está esta relación y por qué tiene que ser... Yo lo digo, habiendo estudiado con crédito canal del Estado, habiendo también participado en mis años de juventud, el momento estudiantil, de que vuelva esta discusión, a mí me parece muy necesaria porque había quedado congelada mucho tiempo. Y que vuelva es muy importante porque es mucha plata estudiar en Chile, es una locura, es un crédito hipotecario. Más caro también. Bueno, yo creo que ahí hay un elemento clave en este proyecto que es muy relevante y en el cual, ojo, los rectores y rectoras de la Universidad Estatal tuvieron mucha importancia porque presionaron mucho hace bastante tiempo, pero en esta discusión prelegislativa hubo una fuerte presión para que se incluyera en este proyecto de ley justamente las obligaciones de transparencia respecto al uso de los recursos públicos. ¿Qué significa eso? Digamos que toda una institución que recibe recursos vía este FES va a tener que aplicarle a esa institución la ley de transparencia, que como ustedes saben tiene un capítulo de transparencia activa, ¿verdad?, en que tú tienes que proactivamente publicar en tu sitio web un montón de información. En este caso se va a limitar algunos elementos solamente que tienen que ver justamente con las remuneraciones, el uso de los recursos, el destino en el fondo de los recursos. Hay otros elementos que no son pertinentes para las universidades privadas. Pero eso es súper importante porque tiene que haber una transparencia justamente de cómo se usan esos recursos. Incluso yo iría un poco más allá, es decir, en mi opinión, las universidades siempre quizás debiesen haber estado afecto a transparencia, porque aquí no solamente hay un tema del uso de recurso público directo, pero sino también de una prohibición de usar esos recursos en otra cosa que no sea específicamente el desarrollo de las actividades propias de la universidad. Y eso aunque sean recursos de la familia, porque nadie paga, ¿verdad?, en los estudios de su hijo para que esos recursos se deriven, quién sabe a qué otros fines, digamos, vía estas remuneraciones infladas o a veces contratos de publicidad que son
son carísimos, o no sé, cursos que se compran a empresas extranjeras, etcétera. Entonces, evidentemente, el uso de estos recursos está regulado por ley, y yo creo que eso es algo que se olvida un poco, como Marcela Cubillos cuando ella dice esta es una institución privada y puede hacer lo que quiera. Eso no es verdad. La ley específicamente señala que los recursos solo se pueden usar para fines propios de la universidad, y la actividad académica también es una actividad regulada. No es una no es de libre definición en el fondo. Hay que recordar que el sistema de acreditación en Chile, de que las universidades se acrediten, ¿verdad?, es obligatorio. Por tanto, si tú no te acreditas como universidad, no puedes existir. Entonces, al ser obligatorio, significa que todas las reglas de la acreditación son obligatorias y las universidades deben cumplirlas. Y dentro de esas reglas está definido que las universidades deben tener carrera académica, es decir, definir jerarquías, y que las remuneraciones están asociadas a esas jerarquías. Por tanto, tú no puedes tener una remuneración en paralelo que van aparte o adicionales a esas jerarquías académicas. Y a lo que yo he sabido, por lo menos, la profesora Cubillos no está asignada a esa jerarquía, o sea, ya no siquiera está jerarquizada en la propia Universidad de San Sebastián. Entonces, ¿qué sucede con los profesores de esa institución que sí cumplen los requisitos para ir jerarquizándose? Hay que recordar que los requisitos en general son de publicaciones, como decían, de posgrados, ¿verdad?, para ir avanzando en esta carrera. Por tanto, tu posibilidad de mejorar tu renta tiene que ver con tu desempeño académico, con tus estudios, con tu productividad. Entonces, que la universidad tenga rentas en paralelo a esa jerarquía es una infracción de las normas de la acreditación. Y por eso también creo yo que el foco, que se ha puesto más bien en la persona, porque tiene un componente político evidente, desde la mirada de quienes somos más bien del mundo de la educación, creemos que el foco tiene que estar puesto en lo que ha pasado en la universidad, y por eso es tan importante la fiscalización que está realizando la superintendencia, porque en mi opinión al menos acá ha habido incumplimientos normativos graves por parte de la universidad, y esta es la punta del iceberg quizás, sí, porque supuesto, puede haber debajo de ello mucho más. Entonces creo que es muy relevante que la superintendencia ocupe todas las atribuciones que tiene, haga esta investigación en profundidad y finalmente determine si la universidad ha incumplido o no las normas que le son aplicables. Más allá de la conversación política, tiene que ver con un tema de educación. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, y decía el rector Vidal del USACH el otro día en CNN Chile, que si se recibe plata del Estado, ¿por qué no va a estar exento a transparencia? Y deberíamos saber cuánto ganaba Chadwick, por ejemplo. Yo todavía no sé cuánto ganaba Andrés Chadwick. O Sebastián Sichel y cuánto. O el fiscal Manuel Guerra creo que ya salió por CIFER 6,6 millones, pero igual son montos súper altos, no son profesores, son gente dedicada a otro ámbito y muy influencers de la política serán. Pero acá lo que se está pagando es por academia, docencia, extensión, investigación, y esos son otros puntos. Bueno, esa es una arista de lo que es el tema educacional. La otra, el crédito canal del Estado, que ha sido foco de la conversación. Y bueno, este nuevo sistema de financiamiento, Alejandra, y para cerrar, agradecerte mucho la presencia esta mañana en Radio La Clave. ¿Podemos pensar brevemente que este nuevo sistema permitirá pensar que es posible avanzar hacia este eslogan del movimiento estudiantil, una educación pública, libre, gratuita y de calidad, o estamos lejos de la utopía? A ver, a mí me gustaría destacar la primera palabra de ese eslogan, pública, en el sentido de que es importante que esta conversación haga esas distinciones. Es decir, acá no podemos seguir conversando del conjunto de instituciones de educación superior, sean CFT, universidades, ¿verdad?, y como si fuesen todas iguales. Y yo creo que ese ha sido el gran problema, digamos, del desarrollo de nuestro sistema educacional, que todas las instituciones son tratadas de la misma forma, por tanto tienen que competir de la misma forma, pero tienen a la vez funciones distintas y tienen a la vez restricciones distintas, porque las universidades públicas también, no solamente la transparencia, sino que tienen muchas otras restricciones para ingresar a esta competencia. Entonces, si pudiésemos en esta discusión retomar conversar la importancia de la universidad pública, que tiene una importancia en sí misma por el carácter laico, pluralista, ¿verdad?, de acceso a todos los estudiantes, de recibir a los jóvenes de menores ingresos, etcétera. Creo que es relevante que estas instituciones tengan un tratamiento distinto, diferenciado, en que sean responsabilidad del Estado el desarrollo, el crecimiento de estas instituciones, de forma tal de poder asegurar el derecho a la educación. Creo que el derecho a la educación es imposible de pensar que se va a asegurar en el futuro solo con sistemas de financiamiento de la demanda, es decir, al voucher, digamos, que se entregan a los estudiantes. Para asegurar el derecho a la educación tiene que haber una institucionalidad pública sólida, fuerte, y eso está dado por las universidades estatales, y creo que entonces la discusión, ojalá, nos permita también avanzar en esa dirección. Alejandra Contreras, directora ejecutiva del Consorcio Universidad del Estado de Chile, más conocido como el CUECH. Muchas gracias por venir a Radio La Clave. Gracias. Muchas gracias, Alejandra.